Muy bien, mi hermano Luis Velarde. Seguimos estudiando entonces la doctrina de la angeología. Y en el libro de la Escuela de Teología Bíblica estamos hablando sobre las cartas pastorales. ¿Cuáles serían las cartas pastorales? Las cartas pastorales son cartas que están dentro del Nuevo Testamento y son cartas de lo cual Pablo escribió, por ejemplo, a Timoteo y a Tito. Timoteo y Tito eran jóvenes pastores. Y como estamos estudiando angeología, recordemos en hebreo cómo era el nombre para ángel En hebreo era Malak, y en griego, y en griego era Ángelos, ¿y que qué significa significa? mensajero del Dios Altísimo. Excelente. Y también recuerda esto que se usa también para un heraldo de la palabra, para un predicador, pero en la primera aplicación, en la exclusividad en la Biblia se lo da al ángel, pero también vemos que en el Apocalipsis, capítulo 2 y 3 estuvimos estudiando esto el lunes sobre las 7 iglesias y cuando el Señor Jesucristo le ordena al último de los apóstoles escribiente, al apóstol Juan, que escribiera al ángel de la iglesia, se está refiriendo no a un querubín, no a un arcángel, sino a un pastor, a un obispo, a un anciano. Pero en primera instancia es como usted dice, y esto es muy importante, mi estimado hermano Luis, excelente alumno, quiero decirte de que hay que tener cuidado, porque acá la apostasía le ordena a los ángeles, como que no han estudiado estos grandes apóstoles que se autodenominan con grandes títulos de querubines, profetas, y no sé qué tanto título, hermano, que ya no encaja en el reino de los cielos, tanta diplomacia, tanto PhD, tanto máster, hermano. Ni Cristo tenía, ni un cartoncito tenía él. Pero estos hombres, hermano, cada uno es más poderoso que el otro apóstol. Ellos le ordenan a los ángeles y simplemente, como dice usted, la palabra ángel significa mensajero de Dios, no mensajero del hombre. Por lo tanto, desde ahí hay que sacar. Entonces, el apóstol Pablo, un verdadero apóstol, le escribió a Timoteo y acá está diciendo e indiscutible, o sea, no tiene discusión. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. También estuvimos estudiando, ¿te acuerdas en la impecabilidad de Cristo? Cómo Dios se hace carne en ese revestimiento. Acá Pablo está diciendo, indiscutible es lo que Dios se manifestó en carne. O sea, no es una polémica, no es un debate, solamente se hizo y se acabó. Y de acá viene lo que nos interesa. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Visto de los ángeles. Entonces estamos viendo que no solamente desde el Génesis, cuando vimos desde el principio que se manifestaron ángeles como Abraham, y en todos los libros hay aparición de ángeles, sino que estamos entrando al Nuevo Testamento en las cartas pastorales y vemos que también aparecen ángeles. Por lo tanto, no es una mitología, sino que es una realidad, es una doctrina fundamental para la Biblia. El escritor de los Hebreos. Nadie sabe, hermano, quién es el escritor humanamente, porque sabemos que el escritor fue el amado Espíritu Santo que inspiró toda la Biblia. Algunos han dicho que fue Pablo, otros dijeron que fue Apolo, pero los eruditos que conocen pues esa escritura paulina, esa teología paulina, dicen que no puede ser. Y bueno, yo que soy un siervo nada más, algo muy pequeñito, vemos de que no es Pablo y no sabemos quién es, pero fue inspirado por el Espíritu Santo porque está en la Biblia. Entonces, el libro de los Hebreos dice,
Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, ¿qué está diciendo? Que la palabra de Dios, mira, fue dicha por medio de ángeles. Por lo tanto, mi hermano, la palabra de un ángel es una palabra firme, es una palabra real, es una palabra contundente. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, hablando de nosotros, hablando de, a ver, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces vemos que Hebreos 2:7 y Hebreos 2:16 habla de ángeles. Y acá hay algo importante, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Si nos damos cuenta, la gracia salvífica es para el hombre, no es para los ángeles. Los ángeles no tienen salvación. Los ángeles que cayeron con Satanás, cayeron y ahí quedaron. Solamente el hombre que ha sido creado a su imagen y semejanza tienen salvación. Ahora vamos a ver que los ángeles también están al servicio de la ciudad celestial. Y en el mismo libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Mira qué lindo, Jerusalén la celestial, no está hablando físico. Y dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. No podríamos decir cuántos ángeles ha creado Dios, pero acá nos damos un poco la idea de una manera macro, muchos millares. Y dice que la tercera parte de ángeles cayeron con Satanás. ¿Cuánto cayeron? No podríamos decir, pero muchos millares dicen este versículo. Los ángeles van a estar sirviendo en la Jerusalén celestial. Existe una teología un poco extraña. Bueno, realmente es bien extraña. De Tomás de Aquino. Se le llamaba pues a este gran teólogo en los padres apostólicos de aquellos tiempos, pero es un teólogo católico de los comienzos de la historia. Uno de los problemas, hermano, que tienen los cristianos, y bueno, yo pienso de que yo también lo tuve en algún comienzo de la historia de mi cristianismo, es que los evangélicos son muy idólatras. ¿Cómo es eso? La mayoría de los evangélicos, y me incluyo yo, hemos salido de la religión católica. Hemos sido bautizados de bebé, hemos hecho la primera comunión, hemos hecho la confirmación y hemos hecho la mayoría de sacramentos que la religión católica exige, porque ellos se autopromocionan como la religión de Dios. Y bueno, es verdad que nosotros hoy en día ya no adoramos, por ejemplo, una estatua, ya no somos ya idólatras, pero existe la gran parte de los evangélicos que idolatran hombres, idolatran predicadores, idolatran cantantes, idolatran su carro, o sea, idolatran cosas. Hay algunos que idolatran a la esposa, te adoro, mi amor, y le cantan alguna canción. ¿Te das cuenta? Y hay otros que hasta de rodillas se ponen para cantarle para que no se vayan de la casa. ¿Te das cuenta? Entonces, hay evangélicos que tienen que ser todavía predicados. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces estamos enfocados en predicarle al no cristiano y yo creo que debemos de regresar a predicar a los evangélicos. Evangélicos predicándole evangélicos. Porque realmente hay una mundanalidad, hay una idolatría. Te doy otro ejemplo. Hay culto el domingo.
Si no toman desayuno, no van. Primero es el desayuno. Y de ahí voy al culto. Esa es idolatría. Primero su corazón está puesto en las cosas del humanismo o del materialismo. Y después es Cristo. Pero cuando están delante del altar, ahí en la casa de oración en el templo, sea una adoración, un himno, y se escucha la letra y los ves llorando a veces a los hermanos. Te adoro sobre todas las cosas, Señor. Mentira, llegó tarde el templo porque tuvo que comer. ¿Te das cuenta? Si la esposa le dice, vamos a hacer esto, deja de ir al templo. O el esposo le dice a la esposa, pero los ves postrados, quebrantados, cantándole al Señor cosas que ni ellos hacen. Esto es muy delicado lo que te digo, porque estamos viendo una adoración como aparentada, una adoración extraña. ¿Te das cuenta? Porque yo al hacer eso, yo tendría que arrepentirme delante de Dios. Porque ¿cómo yo le voy a cantar un himno o voy a adorar al Señor, mi hermano Luis, cuando yo no cumplo la letra que hablo? Perdóname que te diga, pero nosotros tenemos un llamado de santidad y de integridad. Y usted como ministro futuro tienes que mirar eso mucho, mucho. Y te digo algo, eh, existe esa idolatría. Por eso pongo acá que uno de los problemas de muchos evangélicos es que son muy católicos y muchos han absorbido muchas cosas de la teología católica sin reflexión. No estamos despreciando, sino que estamos observando claramente, y usted sabe más que yo, que los himnarios tienen letra bíblica. ¿Te das cuenta? No estamos hablando pues de adoraciones de estos apóstatas ecuménicos, de Jesús Adrián Romero. No, no. Hay adoraciones muy lindas de salmistas, que no son salmos, sino son adoraciones, que yo mismo me postro adorando al Señor. Pero los himnos es algo más profundo que una adoración, porque el himno es bíblico. Es por eso de que cuando uno no predica la palabra en un culto y la iglesia canta 5 himnos, ya fueron predicados, porque el himno ya nos ministró con la palabra. Pero hay que reflexionar siempre de nuestras actitudes. Los creyentes no estamos siendo preparados para un servicio específico. Los creyentes somos herederos de toda la creación de Dios, porque estamos unidos a Cristo. Y en el futuro la iglesia reina con Cristo, juzga con Cristo a los ángeles y al mundo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo se le llama lo del futuro? ¿Te acuerdas? A ver, las 3 grandes divisiones del Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 19. Las cosas que eran. Eran las que son y las que han de venir. En el capítulo uno son eh, las cosas que Juan escribió. En el capítulo 2 son las 7 iglesias de Asia Menor. Mensaje para las 7 iglesias, capítulo 2 y 3. Y a partir del capítulo 4 es lo por venir, lo futuro, la escatología bíblica. Excelente, las cosas que sucederán pronto. Ujú. Acá te estoy poniendo, en el futuro la iglesia reina con Cristo. ¿Cuándo vamos a reinar con Cristo? En la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Apocalipsis 20. Apunta eso. Reinaremos con Cristo en la segunda venida de Cristo a la tierra. Apocalipsis 20. Cuando implante el reino milenial. Ahora, hay algunos predicadores, mi hermano, de sana doctrina, de que ellos dicen que la segunda venida del Señor Jesús tiene 2 acontecimientos. La primera para recoger a la iglesia y la segunda viene con la iglesia latina. Algunos piensan así. Yo personalmente, yo creo
que la segunda venida es cuando viene ya con la iglesia. La primera venida solamente Él desciende para levantar su iglesia, trasladar. Pero no importa, la Biblia no lo especifica, no importa, porque no podríamos decir exactamente cómo va a ser. Pero lo que sí sabemos es que Él desciende, traslada a la iglesia y después de los 7 años, bueno, terminando los 7 años, Él viene ¿a qué? Viene a Armagedón, a Valle de Megiddo, destruye a sus enemigos y de ahí termina la gran tribulación, los 7 años, el día de Jehová o el día del Señor, e implanta el reino milenial en Israel. Y nosotros hemos venido con él. Entonces ahí es cuando dice, y en el futuro la iglesia reina con Cristo. Ahí nosotros vamos a reinar con él. Por este tiempo solamente somos sacerdotes. La iglesia juzga con Cristo a los ángeles y al mundo. Ya lo veremos después. El ministerio de la esposa no tiene que ver con servicios específicos. Tiene que ver con comunión, compañía y relación. Yo acá he puesto el ministerio de la esposa refiriéndose a la iglesia. Pero la iglesia no es la esposa ahorita, sino que la iglesia es la novia. ¿Cuándo seremos la esposa? El Señor Jesucristo no puede casarse con una iglesia sucia como la nuestra, porque yo estoy sucio y usted está sucio. ¿Por qué, pastor? Porque mientras que estemos en este cuerpo de muerte, somos sucios. Pero en el momento que la iglesia sea trasladada, arrebatada, inmediatamente vamos a dejar este cuerpo de muerte para tener un cuerpo de gloria, de resurrección. De ahí nosotros vamos a entrar al tribunal de Cristo. Apunta, después del arrebatamiento, vamos a ingresar al tribunal de Cristo. En el griego bima, con B de burro. Bima. Ahora escúchame, en el tribunal de Cristo, después del arrebatamiento, todos los cristianos ya somos salvos. Toda persona que es arrebatada es salva. Hay dos juicios. El juicio de Cristo, que se llama el tribunal de Cristo, y el juicio del gran trono blanco. Los que serán juzgados en el tribunal del gran trono blanco, esos están condenados. Esos son los que se fueron al infierno y fueron sacados del infierno las almas conscientes para que escuchen su sentencia. Y de ahí serán echados al lago de fuego y azufre. Pero la iglesia cristiana va al tribunal de Cristo después del arrebatamiento, también dicho traslado, del griego harpazo. Ahora escúchame eso. Toda persona que llega al tribunal de Cristo es salvo, porque no es un tribunal para condenación, sino es un tribunal de purificación por nuestras obras en la tierra. Nosotros como cristianos, mi amado hermano, hacemos obras. ¿Por qué hacemos obras? Porque tenemos a Cristo y tenemos el amor de Cristo para compartir, para dar, para hacer cosas. Hacemos obras. Y Santiago, el apóstol Santiago en su epístola dice, la fe sin obras es muerta. Estas obras que nosotros hacemos no es para salvación, sino es porque tenemos el amor de Cristo en desarrollo interno, en proceso, y aprendemos a amar al prójimo, aprendemos a compartir de muchas maneras. ¿Quién sería su primer prójimo, mi hermano Luis? Eh, Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Correcto. Sería la hermana Lucy, serían los niños tu prójimo. ¿Te Claro, das sí, cuenta?
Entonces, cuando hablamos de prójimo, hablamos de lo que está a nuestro costado, que nosotros le llamamos esposa. Y la Biblia le llama idóneo. Pero es nuestro prójimo. Entonces, nosotros entramos al tribunal de Cristo y nos purifica el Señor. Y según nuestras obras, vamos a tener una corona con piedras. Porque te he puesto que la iglesia reina con Cristo. Reina con Cristo. Pero también vamos a ser avergonzados por nuestras malas obras. Cuando tengas tiempo, estés en el carro yéndote, el pastor Manuel, que es un maestro también, desde hace 2 días ha comenzado a mandar audios en la mañana. Así he escuchado. Estaba escuchando los 2 días. Sí, sí me gustaría que le pongas amén porque así lo motivamos. Ah, ya. Es bueno porque imagínate que toma su tiempo, deja de hacer sus cosas, posiblemente investiga, prepara y Bien, lo bien. hace. Entonces, el ponerle amén se le estimula siempre al predicador, ¿no? De Ok. saber que hay hermanos. Y si te das cuenta, él está enseñando cosas básicas. Y eso te va a ayudar con las enseñanzas de la escuela. ¿Ok? Entonces, después que el Señor en el tribunal de Cristo nos purifica, mi hermano Luis, el Padre nos bendice. Y esa bendición es el matrimonio. Y de ahí entramos una esposa inmaculada, con cuerpos glorificados, limpios de haber juzgado nuestras obras buenas y malas en la tierra, y de ahí entramos a las bodas del Cordero. Y ahí en las bodas del Cordero vamos a encontrarnos también, mira, con invitados que van a ir. Porque cuando tú te casaste, hiciste tu boda, hiciste recepción. ¿Y quiénes fueron a la recepción? Ah, los invitados, las personas familiares, amistades, todos los que uno invita porque conoce, ¿no? Eso, fueron los invitados. Igual, si nosotros que somos la novia y vamos a ser la esposa y nos vamos a casar con el marido por excelencia, también habrán invitados. Porque las bodas del Cordero ya es donde vamos a ir a comer. Ah, sí, pastor, vamos a comer, claro. Como yo le digo a las hermanas gorditas o a los hermanos gorditos, tranquilos, arriba también van a seguir comiendo. No te desesperes, mi hermano. No se desespere, mi hermana, le digo. ¿Te acuerdas que el Señor en el Antiguo Testamento tiró maná Mm, al pueblo de Israel? Y el maná era un pan. Cuando yo fui a Lima, ahí saben vender pues ese maná bien rico, que es hasta caro. Son unas cositas chiquitas mm. que usan en los matrimonios, como que se comen. Delicioso. Maná también le llaman. Acá no venden. Y, y te comento de que el pueblo de Israel recibía de Dios el pan y comía. Es porque Dios tiene una gran panadería en el cielo. Pareciera que esto no es real, hermano, pero esto es más real que nosotros que estamos vivos en este cuerpo, porque este cuerpo va a morir. Lo que yo te hablo nunca muere, porque está en la eternidad. ¿Y qué es la eternidad, hermano, según la NASA? La eternidad es donde no existe tiempo ni espacio, según la NASA. Lo vas teniendo cada vez más claro y eso me gusta, ¿ves? Entonces, sigo. Pero esa idea de que acá pongo yo, ¿no? A ver, sirviendo espiritualmente a Dios, porque somos hombres, esto está claro. Pero esa idea de que si yo soy bueno y trabajé mucho, me van a dar como parte de mi herencia el planeta Marte y lo voy a administrar, eso es mentira, porque hay gente que dice que porque uno hace más que otros va a tener, no, no, la herencia es para la asamblea cristiana, la herencia es para el cuerpo de Cristo. Es verdad que van a haber piedras de lo cual en esta corona se va a recibir. Ahora,
quiero decirles, seguimos en el libro, página 18, que la teología que no se reflexiona, que no se investiga, produce grandes problemas. Cuando hablamos de teología, cuando estamos hablando de la Biblia, pero hay teólogos que agarran la Biblia y muchas veces sacan el contexto del texto. Entonces es cuando nosotros debemos de investigar. Hechos 17, apunta. En Hechos 17 habla de los bereanos, con B de burro. Hechos 17 habla de los bereanos. Verianos. Bereanos. Y los bereanos eran hombres que eran investigadores de lo que Pablo enseñaba, para ver que lo que Pablo hablara era verdad. Entonces, si algún día alguien está hablando algo y como que tu corazón no se siente bien, le dices, disculpe, señor predicador, yo soy como los bereanos, de capítulo 17 de Hechos, y acabo de investigar lo que usted dice y no es verdad. No me puedes engañar a mí, porque yo sí estudio la Biblia. Puedes engañar a mis hermanos los ignorantes, que no estudian y que escuchan y de cualquier cosa dicen amén, pero no a mí. Por lo tanto, predicador, usted es un Pinocho, usted es un mentiroso y su padre es Satanás. Juan 8:44. Juan 8:44 dice que Satanás es el padre de mentira. Yo sé de que es un poco duro, fuerte, pero en estos tiempos y en los tiempos antiguos realmente, con la mentira, el pecado hay que ser radical. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis, dice, no te conformes a este siglo que vivimos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice, no os conforméis. O sea, dice que no te conformes con las cosas de este mundo. No te conformes. Echado en la cama, pensando, poniendo algo antiguo ahí en Netflix. No, no, no te conformes con las cosas del mundo, dice. Sino transforma tu mente, renueva tu mente. Es muy sencillo. Muchas veces tenemos el software y ¿qué hacemos? Configuramos el software y se limpia y le metemos nueva información. Eso es lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Roma. Quiero decirte que Pablo escribió la carta a Roma y él no fundó esa iglesia. Él no conocía todavía Roma hasta el final. Pero él amaba, anhelaba ir a Roma. Dios le había puesto esa pasión a Pablo. Entonces dice, no vivan ya como vive todo el mundo. Dice la TLA, es la versión traducción del lenguaje actual. Traducción del lenguaje actual, TLA. Es una Biblia que sí la puedes comprar. Yo la compré en el Perú porque no vendían acá. La TLA, te cuento, acá tengo una, déjame enseñarte. Esta TLA es del Nuevo Testamento. Tú abres y acá hay 4 versiones del mismo capítulo. Esta es la Reina Valera 1960. Esta es la Dios habla hoy. La Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional del mismo capítulo en 4 Biblias diferentes para poder escudriñar y buscar el mejor entendimiento. Ah, está bien. Sí, entonces lo que puedes tú comprar, por ejemplo, pon
Nuevo Testamento en 4 versiones. Así se llama. Nuevo Testamento en 4 versiones. Y también la Biblia completa, TLA, traducción de lenguaje actuales. Traducción de lenguaje actual. Con esa Biblia TLA, por ejemplo, mi consejo como pastor es de que en las noches esa Biblia es muy entendible. El lenguaje es práctico. Hay unas que dicen lenguaje sencillo, no. La TLA. Entonces, hay 31 capítulos en el libro de Proverbios, mi hermano Luis. Y podrías ya en la cama con tu esposa, ya los niños durmiendo, y le dices, vamos a leer un capítulo diario conforme a la fecha. Y lo lees hasta el resto de tu vida. Yo lo hago, yo trato de hacerlo. Pero claro, cuando no puedo, no pasa nada, ¿no? Y si no puedo una semana, tampoco pasa nada. O Ya, sea, no es algo que estoy encadenado y si a claro, veces estoy cansado y no pasa algo, claro. te das cuenta. Tiene que hacer Pero otras cosas. sí, pero trato de hacerlo porque el libro de Proverbios son oraciones cortas, de moral, de consejería. No bebas, no fumes, cuida con la prostituta, excelentes. Y la TLA te da mucha amplitud. Entonces, el leerlo les va a educar a mejorar su pensamiento, como dice Romanos 12:2, renovaos vuestro entendimiento. Entonces, leyendo los dos, van a renovar más. ¿Qué cosa? El software que cada uno de ustedes tiene. ¿Y con qué se renueva? Con una información nueva, que es la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, está bien, está claro tu cuestión. Ahora, vamos a entrar a este ejemplo que dice ahí. Cuando existe una reforma radical de algún punto, los reformistas son los que estudian ese problema a profundidad. Pero vamos a parar ahí. Acá hay discrepancias dentro de la Asamblea Cristiana. Reformadores se le llama a unos hombres de que fueron utilizados por Dios para enfrentar fuertes vacíos que había y que era necesario ser radical con estos temas. Ya te voy a explicar. Uno de ellos fue Martín Lutero. Ya te voy a pasar la película, no sé si te la llegué a pasar. Ya te la voy a pasar. Martín Lutero fue un monje. Es una historia totalmente verdadera. Y él era un monje católico. Y Dios le reveló en su corazón, le dio entendimiento sobre la salvación, leyendo el libro de los Romanos. Lo liberó y se dio cuenta, por supuesto, dirigido con la tercera persona de la divinidad, el amado Espíritu Santo, de que había un error doctrinal dentro del Vaticano. Y él quiso reformar el Vaticano. No quiso ir al principio contra él, contra el señor Papa. Bueno, el señor Papa ya sabemos que es el Papa, ¿no? Para no decirle el diablo. ¿Te das cuenta? Entonces, hablar un poquito tipo diplomático. Pero, mira, entonces, en aquel entonces hubo un hombre llamado Juan Texel. Juan Texel era encomendado por el Papa para que viaje a las ciudades, para robar el dinero, diciendo que conforme a la cantidad de dinero que ellos echaran a unos cofres que tenían, su difunto, el muerto,
iba a salir más rápido del infierno, del purgatorio, y se iba al cielo. Entonces, el que tenía un terreno lo vendía y daba, vamos a poner, $20,000 y le daban un certificado firmado por el Papa, asegurándole que su muertito ya no esté en el infierno. Y era una manera de que el catolicismo romano robaba el dinero. Se le llaman las indulgencias también. Hoy en día hemos escuchado ese nombre. Ahora, Martín Lutero enfrentó cara a cara eso y se dio cuenta que el Papa estaba involucrado y escribió 95 tesis y las pegó en la catedral. Y esas 95 tesis, inmediatamente Dios hizo que se imprimieran y se esparcieran poco a poco. Y el pueblo que estaba engañado con el Vaticano enfrentó al Vaticano. Es una historia linda y verdadera. En el tiempo de los caballos. Y se armó una guerra. Y cuenta toda la historia verdadera. Entonces, se le llama, por ejemplo, a Martín Lutero un reformador. Martín Lutero no estaba predicando sobre el arrebatamiento, sino que Dios lo usó para enfrentar, confrontar que la salvación era por fe en el Señor Jesucristo, no pagando el dinero. Y esos son los hombres que necesitamos hoy en día. Hombres que no se callen, sino que hombres que abren la verdad. Como él también existió otros hombres de otra manera. Existió, por ejemplo, Juan Calvino, Jacobo Arminio. Los bautistas son abrazadores de Juan Calvino y los pentecostales son abrazadores de Jacobo Arminio. Ahora, tanto Juan Calvino como Jacobo Arminio, después que murieron, tuvieron discípulos. Y estos discípulos llevaron al extremo la teología de cada hombre de ellos. Al extremo. Y ahora ves diferentes clases de bautistas y pentecostales. Y ya en ambos vemos herejías. Es por eso que la academia nos ayuda a conocer y vas a estudiar sobre este tema. Cuando estudiemos el tema de seguros por siempre en el Señor Jesucristo. Y vamos a ver cuáles son todas esas herejías que se han metido y que ha traído una fuerte división en la Asamblea de Hermanos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, está claro. Voy a avanzar un poquito más. Pasaron los años y también vinieron los hermanos wesleyanos. Y ellos estudiaron dos cosas específicas: el gobierno de la iglesia y la profecía bíblica. Entonces te das cuenta que en ese caminar de aquellos que se les llama reformadores, cada uno predicaba o enseñaba o defendía diferentes. Martín Lutero, la justificación por la fe, pero los hermanos Wesley, el gobierno de la iglesia y la profecía. Y así empezó a crecer esa revelación que Dios daba a la iglesia. Hoy en día, la iglesia, ¿qué está haciendo? Estudiando lo que es la profecía bíblica. Ahora se escucha bastante sobre qué, sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. En ese entonces no se escuchaba eso, como ahora. Se escucha sobre el arrebatamiento de la iglesia. En aquel entonces no se escuchaba como se escucha ahora.
La gente, cuando tiene poco conocimiento, empieza a hablar cosas inmaduras. Yo sé que reformadores no han reformado nada de la Biblia, nada han reformado, pero se les llama así por defender lo que se necesitaba en aquel entonces. Es como nosotros que ahora estudiando defendemos contra los engaños de estos apostólogos con sus esposas las profetas. Las profetas. Sí, por no decirle con sus esposas las probetas. ¿Te das cuenta? Porque es un engaño satánico. ¿Te das cuenta? Pero sí hay que levantarse a denunciarlos. Porque mucha iglesia sin doctrina abraza sus mentiras, sus engaños. ¿Por qué? Porque allá hay demonios del hinduismo, materialismo y humanismo. Perfecto, mi hermano. Amén. Entonces, ahí nos quedamos. Página 19. Correcto. Y ahora nos vamos entonces a la Pecabilidad. impecabilidad. Perfecto. Quedamos en el número. Esto, ¿no?